Sumamente importante, trascendental, y es algo que debemos de estar muy listos para recibir lo que se nos va a compartir. Recuerden que el tema del Congreso es Reformadores, el nombre del Congreso es Reformadores 2019, pero el nombre de este año, del Congreso de este año, es Retos, Oportunidades y Amenazas de la Iglesia en este tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir, este preámbulo a lo que voy a hablar con ustedes? Que para poder llevar a cabo los retos como iglesia que Dios tiene para nosotros, poder identificar las amenazas que puede haber para la iglesia en este tiempo y poder aprovechar las oportunidades que Dios tiene para nosotros como iglesia, pues es sumamente importante que tengamos claro los conceptos en cuanto a lo individual y lo colectivo como iglesia. Hemos hablado mucho en esta casa, yo sé que les va a servir a muchas personas que probablemente no han sido todavía tan expuestos a esta palabra para poder entender muchos conceptos, pero es sumamente indispensable, es sumamente importante que podamos entender obviamente todas las cosas que enseñamos: justicia, identidad, la posición que tenemos, o la autoridad obviamente que va conjunto, las características del nuevo pacto, que es la legalidad en la que operamos, la posición, bueno, ya había hecho la posición, la gracia, no sé si se me está pasando ahí algunos de los elementos importantes, el mensaje del reino. Todas estas cosas son importantes que podamos entenderlo. Y una de las cosas más importantes que debemos de entender es la obra consumada de Cristo en nuestras vidas. Porque no podemos llevar a cabo una función operativa si no entendemos la obra que ya fue consumada en nuestras vidas. Y precisamente de eso es algo que quiero hablarles el día de hoy. El tema del día de hoy es la naturaleza de la obra consumada de Cristo. Y vamos a romper algunos tabús, probablemente vamos a poder entender algunas cosas prácticas, vamos a poder entender primero que nada, para el que no está en Cristo, que es necesario que pueda obtener la obra consumada de Cristo en su vida. Para los que ya están en Cristo, pero que de alguna manera siguen operando en su vida una mezcla de pactos o de alguna manera también un pensamiento religioso y legalista, cómo esto aborta la obra consumada de Cristo o la detiene en nuestras vidas. Pero también vamos a poder entender por el otro lado y llegando al otro extremo, por la razón que hay congregaciones que sí llegan a tener una enseñanza y por la cual a casi todas las congregaciones que hablamos de gracia, doctor, nos dicen que es una enseñanza light. Es porque algunas congregaciones han exagerado probablemente en algunos conceptos relacionados con la gracia y hacen de nada como que ya todo está hecho, que ya no hay nada que hacer, que ya todo está bien y no importa lo que yo haga, al cabo ya todo lo hizo Cristo. Y las mismas personas aún dentro de congregaciones entendidas, hay personas que piensan así y esto es algo que tampoco es. Entonces vamos a poder clarificar todo esto y también le quiero comentar esto. Es sumamente importante también que nosotros podamos entender esto, no solamente para aplicación práctica en nuestras vidas, sino porque nosotros tenemos que enseñarles a otros, como decía ahorita Liber, como decía también la maestra. Son cosas que tenemos que saberlas y estar empapados de estas verdades para poder compartirlo a los demás. Cada uno de nosotros tenemos a Cristo en nosotros y por el hecho de tener a Cristo en nosotros están los 5 dones del Hijo de Cristo, que son el ministerio quíntuple. ¿Se acuerdan cuáles son? A ver, díganme algunos. Pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. Todos y cada uno de nosotros ejercemos ese don, porque es Cristo mismo el que está en nosotros y Él opera en nosotros. No significa que tengamos el oficio pero todos tenemos ese don en nosotros. Perdón, pero hay uno ahí. Ya, parece que ya. Ahí tengo agua, gracias. ¿Por qué? Porque todos nosotros cumplimos con una función apostólica y profética al descubrir o hacer ver la importancia de poner el fundamento que es Cristo en nuestras propias vidas, en nuestra propia familia, en el círculo cercano a nuestro alrededor.
También cumplimos con una función como evangelistas con nuestros propios hijos, con nuestras propias amistades. Cumplimos también dentro de estos dones el ser maestros porque tenemos que enseñar todas estas cosas que hemos aprendido. Y también cumplimos una función pastoral con nuestros propios hijos al tener ese cuidado, esa enseñanza que también cumplen los pastores con nuestros propios hijos o con las personas que en algún momento dado podemos estar pastoreando de una u otra forma. Los vecinos, sus amigos, compañeros de trabajo. Pero recuerden que hay una función también y hay quienes son llamados a ejercer esa función como una asignación, ¿verdad? Que ya no creo que no es necesario explicar eso tanto ahorita. Entonces vamos a dar inicio a la naturaleza de la obra consumada de Cristo. Esto fue la introducción. A ver, devuélvele el reloj. No te creas. Vamos a empezar. El tema de la obra consumada de la cruz tiene que ver con aquellos, fíjense bien, que nos hacemos llamar cristianos. Si ustedes recuerdan, Jesús, Dios nunca estableció, voy a hacer una religión o voy a hacer un grupo de personas que les voy a llamar cristianos. No, a los cristianos se les empezó a llamar cristianos, la gente les empezó a llamar así. Hay dos versiones, o al menos yo he escuchado dos versiones, una de ellas en forma de burla, de que estos son seguidores de Cristo, cristitos, pequeños cristos, burlándose de ellos, y hay otra aseveración que dicen que como manifestaban a Cristo a través de su vida, y habían portentos, milagros y cosas que sucedían a través de ellos, pues había quienes les decían pequeños cristos porque hacían de alguna manera lo que Cristo también hacía, ¿verdad? Hay estas dos concepciones. Pero es muy interesante cómo el propio doctor Myles Munroe en alguna ocasión lo invitan a una conferencia cristiana donde había miles de personas, no sé cuántos había, y lo primero que él dice al pararse delante de todos los cristianos les dice: cuando yo era cristiano, y pues todos se quedan así, como que cuando yo era cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque aseveraba el doctor Myles Munroe que aún el propio cristianismo se había convertido como en una religión más, llena de estatutos, llena de normas y de cosas que no necesariamente retrataban o daban a entender a través de lo que hacían precisamente la vida de Cristo, y se había desvirtuado un poco todo esto. Entonces la obra consumada de la cruz tiene que ver con aquellos que nos hacemos llamar cristianos. La creencia es que aquellos que verdaderamente, pongan atención a las palabras, que verdaderamente han nacido de nuevo del Espíritu, inmediatamente entran en lo que llamamos la obra consumada de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vámonos por partes, dijo Jack el Destripador, ¿verdad? No se crean. Donde todas las cosas ya están completas y son perfectas, y donde el creyente solo carece de la visión dada por el Espíritu de lo que Dios ha hecho y de los cambios automáticos que esto necesariamente produce en el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Ya como que hubo así más, dice el doctor que como que no se entendió muy bien. Pues de eso se trata, de eso se trata, de que le piensen tantito y vean lo que estamos aseverando o diciendo. No de manera automática, buen punto. Hay que estar leyendo entre líneas de lo que se dice. Aunque hay verdad en algunas de estas afirmaciones que acabo de decir, cuando son correctamente entendidas, obviamente, y aplicadas por el Espíritu de Dios y sabiendo en qué área del ser humano ocurren, el curso general de esta afirmación es incorrecta y tiende a abrir las puertas a un gran malentendido, error y peligro. Lo que Fox quiso decir, no es cierto, así decía que era el vocero, ¿no? del presidente Fox, ¿verdad? Tenía que explicar lo que decía el presidente. Lo que el pastor quiso decir es de que no es un chiste nada más, no crean que ando jugando con la política ni nada. Yo soy ya partidista. Bueno, lo que quiero decir con esta aseveración es que muchas veces hay un malentendido en lo que es la obra consumada de Cristo. Vamos sentando ciertas bases que a lo mejor ya es adelantarme un poquito, pero por cuestiones de tiempo a lo mejor lo tengo que hacer. ¿La obra consumada de Cristo es una realidad en nuestras vidas? ¿Sí o no? No me dé explicaciones. ¿Sí o no? Sí.
Güey, así me gusta que participen, ¿eh? Sí es una obra consumada. Entonces, si la obra consumada de Cristo es una realidad de nuestra vida, esto quiere decir que somos, ¿qué? Santos, justos y perfectos. Entonces, no voy a voltear a ver a nadie para que no se me incomode, pero si somos santos, justos y perfectos, ¿por qué el día de hoy la andaban regando hace rato? ¿O ayer? ¿Por qué se andaban equivocando? ¿Por qué andaban pecando? ¿Por qué andaban cometiendo errores? ¿Que no me acaban de decir que la obra consumada de Cristo es una realidad de nuestras vidas? ¿Sí es o no es? A ver, ¿sí es o no es? Sí, exacto. Tenemos que diferenciar que aun y cuando la obra consumada de Cristo es una realidad, una legalidad, y nuestro entendimiento tiene que verlo así, esto es un suceso inmediato, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, a nivel del Espíritu. Yo sé que suenan como cosas muy básicas, pero tiene que quedar sumamente bien entendido para toda esta enseñanza que viene en el Congreso, ¿sí? Somos un suceso, es un suceso inmediato, la obra consumada de Cristo en nuestro espíritu. Es algo que ya está hecho. No me conteste ni siquiera con la cabeza porque después se me va a agüitar si contestó mal. Pero si yo les preguntara a ustedes quién es más justo, más santo y más perfecto, no entre ustedes, porque a lo mejor ahí van a andar viendo por encima del hombro unos a otros, sino Cristo o ustedes, de manera automática, muy probablemente todavía algunos en su mente inmediatamente dijeron Cristo. Dice mi papá que no pocos, que muchos hubieran pensado automáticamente que Cristo es más santo, más justo y más perfecto que cualquiera de nosotros. Esto no es así. Somos tan justos, tan perfectos y tan santos como Cristo lo es. Somos uno con Él. Él se hizo uno con nosotros, por lo tanto somos lo mismo que Él. Y esto no dependió de nosotros ni de nuestras obras, sino por la obra perfecta y consumada de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Esto produce un gran gozo, una gran alegría y una gran, ganas de adorar, porque jamás en nuestra vida hubiéramos podido haber logrado esto. Claro que sí, denle un aplauso al Señor. Es algo que ni un hombre por méritos propios ha logrado ni lo podrá lograr jamás. Por eso la Escritura en el libro de Romanos establece, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aún uno, que si fallares en tan solo un solo punto de la ley es como si hubieras fallado en todo. Entonces esto nos da total claridad de que el hombre era incapaz, nunca en su vida podría lograr el poder ser llamado santo, justo y perfecto. Y sin embargo, ese es el nombre que ahora tenemos gracias a Jesucristo que se hizo uno con nosotros. Para hacerlo muy práctico y muy entendido, es como si nosotros para poderlo visualizar, como si nosotros tuviéramos 3 recipientes en uno. El primer recipiente es el espíritu, el segundo recipiente es el alma y el tercer recipiente es el cuerpo. Hay de recipientes a recipientes, ¿no? El mío ya se bajó poquito, antes andaba como de 5,000 litros, ¿verdad? Rotoplas de 5,000 litros, pero ya se disminuyó un poquito. Bueno, hay diferentes formas o lugares específicos del ser humano. En el Espíritu, como Dios viene por medio de Jesucristo, el Espíritu Santo, a habitar en nosotros, Cristo o el Espíritu Santo no puede cohabitar con el pecado porque son naturalezas diferentes y contrarias. Entonces no podía venir a convivir al Espíritu si nuestro espíritu estaba contaminado. Así es que no solamente lo limpió, porque la Escritura hace también comparaciones con habernos lavado, sino que no solamente eso, mató literalmente crucificando a ese espíritu incorrecto en nosotros, que era la vieja naturaleza, el antiguo hombre, y puso una nueva naturaleza, que esa naturaleza nueva está conformada con una unión indivisible entre Cristo y nosotros. Qué maravilloso es esto. Pero, diría uno de los coaches del programa de baile, ¿verdad? Pero el detalle es que a pesar de que hay una obra consumada, absoluta en nuestro espíritu, también somos un espíritu,
Pero tenemos un alma, nuestra alma son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, y habitamos en un cuerpo, ¿sí? Y es por eso que la obra consumada de Cristo ya está totalmente hecha en el Espíritu, pero esto tiene que empezar a permear y empieza a inundar nuestra alma. Pero para que esto suceda, nosotros tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Cristo, o en otras palabras, debemos de permitir que la ley del Espíritu de vida, el gobierno de Dios, empiece a manifestarse en nuestra vida, para que, como dice la Escritura, madre, para que, como dice la Escritura, sea Él quien sea exaltado y nosotros los que menguemos, ¿verdad? Que me acordé porque así le decían a mi hermano, el Polibos antes, pero bueno. No le van a decir que les dije, nada se crean. Fíjense entonces, ahora para ser claro, yo creo absolutamente que la obra perfecta y completa de Cristo y que Él realizó en la cruz es el fundamento y la base para nuestra unión con Dios o comunión, y de todo lo que Él nos ofrece en su Hijo Jesucristo, a través de su muerte, sepultura, pero también resurrección. Cristo fue puesto como propiciación en su sangre. Para los que han leído bastante la Escritura o que se han expuesto mucho, dentro de mi narrativa van a poder ver muchos versículos. No les voy a estar dando citas, pero van a poder identificar muchos pasajes de la Escritura. El único que les voy a dar ahorita de referencia es un pasaje de Romanos que dice lo siguiente, en Romanos 3:23 y en adelante dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No sé si es el 3 o el 8, ando ahí. Sí, 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a través de nosotros, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Beto, si notas que ando ahí muy alto, yo me siento como que está muy alto el micrófono, tú le regulas, ahí como tú lo sientas. Muchas gracias. Bueno, pues aquí podemos ver la obra extraordinaria de Jesucristo en nosotros. En Efesios 5:2 dice, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Fue el sacrificio que Dios necesitó para poder ser nosotros perdonados. Estableció, dice también en Romanos 3:25, la remisión de los pecados pasados, que ya lo habíamos leído ahorita. Qué importante es ver todos estos aspectos, y qué importante es saber y tener el entendimiento. Nos lo enseñaba el apóstol hace poco, y no quiero que cause esto confusión o que podamos creer que estamos en algo diferente a lo que él comentó anteriormente, que en el versículo que se nos menciona que tal es el hombre en su pensamiento, así es en su corazón, nos decía él que debemos de tener el pensamiento correcto de nuestra nueva identidad, de nuestra posición en Cristo, para que eso se refleje en nosotros, sabiendo que esa es ya la realidad de nosotros. Quien está pensando una realidad diferente, pues está anulando todo lo que ya está hecho, y su vida estará reflejando una realidad diferente a la que ya tenemos en Cristo. ¿Sí me expliqué bien o los rebrujé mucho? ¿Sí? Bueno, creó también aparte Dios en sí mismo el nuevo pacto. Ya todos también sabemos, tenemos conocimientos del nuevo pacto. Comenzó una nueva creación que fuimos nosotros, un nuevo hombre espiritual y corporativo, porque tenemos características individuales y de cuerpo también como su iglesia. Y abrió una puerta con sangre para todos los que desean seguirlo fuera del Egipto espiritual. No me voy a detener mucho en esto, pero yo a veces comparo la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud egipcia como el estado cuando el ser humano viene al conocimiento de Cristo.
Cuando uno recibe a Cristo es como ser liberado de la tierra de Egipto, ¿verdad? Como los hebreos y de Faraón. Pero el ser liberados de la tierra de Egipto no conlleva necesariamente a que de inmediato, aun y cuando ya son libres, no significa que su mente sea libre o que haya cambiado. Por eso podemos ver que aun y ya siendo libre el pueblo hebreo, seguían anhelando tener ciertas tradiciones de la esclavitud, querían volver a la misma comida de antes, estuvieron pidiéndole milagritos a ídolos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Cuando hicieron el becerro de oro, y estuvieron haciendo muchas cosas incorrectas. Tenían ya dado por Dios, como quien dice, la conquista de la tierra prometida o el desplazamiento para ellos llegar a la tierra prometida, y por todavía tener una mentalidad de esclavitud, dice la Escritura, que toda una generación no pudo llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que el hombre, o el ser humano, cuando recibe a Cristo en sí, es libre, pero puede seguir todavía con una mentalidad incorrecta, y que Dios tiene que empezar a procesar esta mentalidad, que lo vemos en Romanos, que dice que debemos de renovar nuestro entendimiento. Y si no renovamos nuestro entendimiento, podemos seguir siendo presas de muchos vicios que habíamos obtenido cuando nuestro estado era un estado de esclavitud. Después podemos ver que podemos llegar a la tierra prometida si nosotros cambiamos nuestra mentalidad. Es por eso que es tan importante poder conocer y saber la obra consumada de Cristo en el Espíritu, pero como también que esto fue un suceso inmediato, ya lo dijimos anteriormente, pero que nuestra mente entra dentro de un proceso donde a través de la renovación del entendimiento, la exposición a la palabra, el entrar en el gobierno del Espíritu de Dios, el poder seguir a cabo los principios de nuestra vida, de Dios en nuestra vida, nos va llevando a un cambio de vida, a una manifestación de vida diferente en nosotros por la obra consumada de Cristo en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, habiendo establecido todas estas cosas de las cuales mencionábamos, el nuevo pacto, hombre espiritual, corporativo, permanece una pregunta extremadamente importante que debe ser respondida y comprendida correctamente. Y en realidad son varias preguntas, y a medida que yo esté realizando estas preguntas, quiero que las vaya de alguna manera analizando y pensando, y si tiene la respuesta, trate de contestarse a sí mismo. ¿Cómo, cuándo y de qué manera me afecta realmente lo que Cristo realizó a través de la cruz? O aunque Cristo ya haya consumado su obra, ¿qué ha sido realmente consumado en mí o en ti? No van a empezar a poner caras tristes, nada más es reflexión. Ahorita analicen qué cosas, qué realmente ha sido consumado en mi vida. Estoy experimentando la eficacia, el poder y el resultado previsto de este increíble don, que es el don del don perfecto, ¿verdad? De Cristo mismo en nosotros. ¿Estoy realmente muerto al pecado? ¿Está Adán verdaderamente acabado en mí? Los veo muy pensativos. Los puso a pensar, dice aquí la pastora Rosy. Miren, volviendo a lo mismo, porque esto nos trae a veces un poquito de confusión, y es por eso que quiero que queden muy claros estos conceptos. A nivel del Espíritu, todo esto ya está. Ya está, por eso nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que todo eso ya está en nosotros. Adán ya está muerto en nosotros. Ahora vive el postrer Adán, que es Cristo en nosotros. Nuestras obras, nuestro pecado fue crucificado, fue cancelado por la obra de Cristo. Ya no pertenecemos a la ley del pecado y de la muerte que antes gobernaba al hombre, sino ahora a la ley del Espíritu de vida, que es Cristo en nosotros. Todo esto está hecho ¿en dónde? En el Espíritu. Pero hay secuelas, hay vicios, se le llaman, de esta vida y de estas cosas que todavía están en nuestro entendimiento o nuestra alma, que tienen que ser procesadas. Doctor, ¿quería decir algo? Sí, que el postrer, bueno, es una aclaración nada más. Que el postrer Adán murió, pero también resucitó como el nuevo hombre. Así es. Y llegando al punto que comenta el doctor, muy rápidamente también, porque ¿cómo pasa rápido el tiempo aquí en Delicias? ¿Sí se han fijado? Miren nada más, qué bárbaros. Bueno,
No, hombre, no me diga eso. Dice el líder que yo no me preocupe por el tiempo. ¿Se imaginan? No, miren la risa que da. La risa es la que cala, Isaías. No, no te creas. Fíjense ustedes, hay dos conceptos que los dos son correctos, pero es una forma de ver las cosas de una óptica diferente. Normalmente se nos ha enseñado de manera tradicional que el sacrificio de Cristo en la cruz fue un sacrificio sustitutivo. ¿Qué significa esto? Que en lugar de, dice la Escritura que maldito todo aquel que está en pecado y que la causa del pecado es muerte, ¿verdad? O la consecuencia del pecado es muerte. Entonces, de manera legal, a nosotros nos correspondía haber muerto a causa del pecado. Y ese es el acto sustitutivo que Cristo llevó en la cruz por nosotros. Él tomó nuestro lugar, murió en vez de nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Pero lo primero que hizo fue encargarse de matarte. Ah, caray, ¿cómo está eso, pastor? Que no vino a dar vida y vida en abundancia. En un nuevo hombre, pero al viejo hombre vino a destruirlo. El apóstol Lucas Márquez pone este ejemplo y se me hace muy, muy bueno para poderlo entender. Bajo una óptica no completa y nada más viendo el acto sustitutivo de Cristo, podríamos tener una imagen donde pudiera venir un tráiler en la carretera, un tractocamión, para si no lo entienden por tráiler en otros lugares, un tractocamión de estos de 18 ruedas, viene en la carretera y que es como si nosotros estuviéramos parados justamente en el carril donde viene ese tractocamión y que viene Cristo, nos empuja, se pone Él muere por nosotros y nos salva. Este sería un ejemplo de un acto sustitutivo para entenderlo. O un sacrificio vicario, dice también el doctor que también se le conoce. Pero el apóstol Lucas Márquez lo ve también desde la otra óptica. Lo ve desde la óptica que es como si nosotros estuviéramos allá afuera en la carretera, caminando juntamente con Cristo muy tranquilo y el tractocamión viene por el carril, pero acá a un lado del camino pues estamos a salvo, no pasa de que nos dé un aironazo, ¿verdad? Cuando pase el tráiler. Pero que en eso, cuando se acerca el tráiler, el tractocamión, Jesús nos agarra y nos jala juntamente con él al carril del tráiler y ¿para qué les cuento? ¿Con qué se hacen las hamburguesas? Con carnita molida, ¿verdad? Mira, hasta se me antojó. Con queso amarillo y con tocino. Ay, lo antojado no se me ha quitado, ¿eh? Bueno. Pues entonces hagan de cuenta que lo que propicia a Jesús es llevarnos a ese tráiler y llevarnos a la muerte. Para asegurarse que ese hombre mañoso, ese hombre adulterado, ese hombre corrupto, ese hombre lleno de pecado, asegurarse de matarlo. Pero a través de la obra perfecta de Él, se encarga de resucitarnos en un nuevo hombre, en un hombre santo, justo y perfecto. Denle un aplauso al Señor. Entonces, algo que podemos empezar a aclarar desde este momento, pobres chicos de las cámaras, ¿verdad? Los traigo así para un lado y para otro, porque me muevo mucho, parece como que, no sé, bueno. Algo que podemos empezar a entender es, primero, la necesidad de los que no están en Cristo de morir a ese viejo hombre para poder resucitar en un nuevo hombre. Pero que esto es solamente el inicio de, que una vez que han resucitado en un nuevo hombre, tienen que empezar a cambiar, en el espíritu ya está todo hecho, pero tienen que empezar a cambiar su mentalidad o su entendimiento, la renovación del entendimiento. Y dentro de este proceso, ya pasando de los que todavía no recibían a Cristo a los que ya recibieron a Cristo, y ahora entrando a una parte de los que ya han recibido a Cristo, pero que siguen mezclando pactos porque no han entendido el nuevo pacto, y no es una crítica sino un análisis. ¿Qué es lo que pasa? Que estas personas no logran entender la obra consumada de Cristo y quieren producir por méritos propios el poder llegar a ser santos, justos y perfectos cuando no se dan cuenta que ya lo son. Y un día no se sienten santos porque la regaron, siendo que ya lo son. Lo que pasa es que su alma todavía no ha sido totalmente procesada o hay ciertas cosas en las que todavía se siguen equivocando, pero no tienen la información correcta de que a nivel del espíritu, que a final de cuentas es lo que va a vivir por la eternidad,
y somos seres eternos, el asunto de la eternidad fue resuelta a través de Jesucristo. Entonces, el hombre que no ha entendido esto y sigue estando en una postura religiosa con combinación de pactos, se está esforzando por tratar de ser santo cuando ya lo es. Y lo peor del caso es que ni siquiera se sabe santo porque no entiende este detalle que Cristo hizo. Y por otra parte, nos vamos al otro extremo del cual les hablé en el principio, que hay quienes llegan a enseñar y algunos, aun y cuando no se les enseñe, se toman esa libertad, como los Gálatas, que decían, ¿qué les pasó? Habían empezado bien, iban corriendo bien. ¿Quién los fascinó? ¿Quién les convenció de algo diferente? ¿Y por qué? Porque los Gálatas se habían tomado las cosas de una manera extrema, en decir, pues al cabo ya está todo hecho, ya soy santo, ya soy justo, ya soy perfecto, pues haga lo que haga, pues no hay problema, al cabo ya está todo resuelto. Y habían llegado los judaizantes a cambiarles esta manera de pensar. Y bueno, vemos otros casos en la Escritura como los corintios, que eran libertinos en muchos aspectos por un mal entendimiento de la gracia. Y ahí es donde vemos al apóstol Pablo que dice que abunde el pecado para que sobreabunde la gracia. Dice, de ninguna manera. Ahora, por medio de la gracia y de esa obra consumada en Cristo en mí, es cierto que no voy a cambiar de la noche a la mañana algunas cosas de mi entendimiento y de mi actuar, pero tengo que permitirle a Dios tener el gobierno de mi vida para que Él pueda ir cambiando mi forma de ser y los aspectos que están mal en mí, para que sea evidenciada la nueva naturaleza que ya hay en mí. Hacernos responsables y darle la oportunidad a Él, porque ya todo ya está hecho. Hagan de cuenta que ya, ay, ¿cómo les digo? Me desespero porque ahorita ustedes y yo podríamos estar actuando de una manera celestial, como no tienen idea. El problema es que nosotros mismos detenemos esa operatividad celestial en nuestra vida a través de no permitirle a Dios que Él sea el manifestado a través de Cristo en nosotros, siendo necios, queriendo hacer las cosas como nosotros decimos en vez de como Él dice, siguiendo dándonos permisitos en nuestra vida que no nos deberíamos de permitir y que lo único que nos trae son puros problemas. Entonces tampoco podemos llegar a ese extremo. Y aquí es donde entra ese malentendido, o mejor aún, un engaño, incluso pudiera ser del enemigo a nuestras almas, que le gustaría que creamos y que le digamos al mundo que a pesar de nuestra evidente falta de luz a nivel de nuestra vida práctica, la falta de vida y justicia espirituales en nuestra vida práctica, que a pesar de la falta de santidad, que dicho sea de paso, y aquí es donde tenemos que diferenciar, dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor, pero ese asunto ya fue resuelto en el Espíritu. Entonces, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, por eso tenemos que ser entendidos en todo esto y en el Nuevo Pacto, tenemos que entender que hay ciertas Escrituras que nos hablan del aspecto espiritual y otras cosas que nos hablan del aspecto del alma. Y es donde debemos de entender, porque por ejemplo, y vamos a llegar un poquito más adelante a esto, cuando Dios dice que debemos de guardar o ocuparnos de nuestra salvación, normalmente la religión ha malentendido y ha creído que podemos perder la salvación si no somos santos por una santidad producida por nosotros y que por obras, y que podemos perder la salvación. Y no, lo que la Escritura quiere decir ahí es, tu asunto espiritual ya está resuelto, pero ¿qué vas a hacer con eso que ya sucedió en tu vida? Ya eres santo, ya eres justo, ya eres perfecto. Ahora, con esa salvación que ya te di, con todas esas características que ya te di, ocúpate de eso y empieza a actuar de acuerdo a eso que ya está en ti, a manifestarlo. ¿Estamos de acuerdo? Que a pesar de que a algunos pudiera parecer que no experimentan la crucifixión en sus propias concupiscencias o a la eliminación de ciertos vicios del pecado en nuestras vidas, que a pesar de no producir o no sean tan visibles los frutos del Espíritu, o de no experimentar la semejanza de su muerte, o de no tener el amor sin el cual Pablo dice que no somos nada en el libro de Corintios, ¿verdad? Que podemos ser los más
los meros meros de todos, pero que si no tenemos amor no tenemos nada. Que a pesar de todo esto, aún así se dice de alguna manera, a los ojos de Dios, somos tan perfectos como Cristo es perfecto. Porque Cristo es nuestra vida. Ya nosotros somos Cristo y Cristo somos nosotros, somos uno solo, un ser indivisible. O que nada de esto importa realmente porque hemos llegado a una obra consumada. Entonces, si ustedes se fijan, el punto al cual queremos llegar es el entendimiento total de que la obra consumada de Cristo es una realidad total en nuestras vidas, pero que es algo en el Espíritu y que es nuestra responsabilidad personal el que esto sea manifestado en nuestras vidas, a que esto se pueda ver en nuestras vidas, a que nosotros le permitamos o le demos la oportunidad a Cristo de manifestarse Él a través de nosotros. Esto suena incluso a veces hasta sacrílego probablemente, si no lo entendemos correctamente, pero imagínense ustedes que podríamos decir y afirmar, dice la Escritura que debemos ser buenos administradores, ¿están de acuerdo? Que debemos ser siervos fieles. Hay muchos recursos que Dios pone en nuestras manos, talentos, economía y muchas cosas que Dios pone en nuestras manos, temperamentos, muchas cosas. Pero ¿sabe cuál es el recurso más valioso que hay en cada uno de nosotros? La vida misma de Cristo. Y nosotros somos los responsables de que Cristo sea o no manifestado a través de nosotros. Les digo, esto puede sonar hasta sacrílego porque pudieran pensar, es que ¿cómo se atreve a decir que usted está controlando a Cristo? No, yo no lo controlo, pero yo permito que sí sea manifestado o no a través de mi vida. Por nuestra propia voluntad. Cada vez que nosotros decidimos de una manera carnal, de acuerdo a nuestros vicios, pasiones y todas las cosas incorrectas, estamos decidiendo no manifestarlo a Él y manifestar los vicios de una antigua naturaleza que ya está muerta y crucificada. Qué increíble, ¿no? Hay la necesidad de que crezcamos y seamos transformados cada uno de nosotros mediante la palabra viva de Dios. Hay el deber y la responsabilidad de cada corazón de seguir conociendo al Señor, buscar la revelación de Cristo en nuestras vidas, viajar desde el Egipto interno a nuestra tierra prometida, humillarnos y clamar por la verdad, buscar ser cambiados a su imagen. Y cuando hablo humillarnos, normalmente pensamos que es estar avergonzados. No, humillarnos es darle lugar a Él. Es rendirnos nosotros para que Él sea manifestado, es darle toda la gloria, toda la honra y todo el honor a Él y decirle, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Ser cambiados a su imagen de gloria en gloria, experimentar el crecimiento interior del reino de Dios en nuestras vidas. La forma en la que normalmente describimos la obra consumada de la cruz y nuestra inclusión y aceptación inmediata en ella ha llevado a muchas personas a erróneamente aplicar la obra externa de Cristo en la vida de ellos mismos o de nosotros mismos. Aun cuando sus corazones y vidas permanecían o permanecen en gran rebelión contra Él, esto ha hecho que algunos digan, Dios ha hecho todo por mí, incluso mientras se han resistido y han rechazado lo que Él desea hacer en ellos. Yo no sé si entendió esto, pero se la voy a barajar más despacio. ¿Cuántas veces hemos dicho que el Señor es el Señor de nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos dicho que Él lo es todo para nosotros? Cuando nuestros corazones están llenos de rebeldía, están llenos de desobediencia, de no honrarle a Él, de estar deseándole mal a nuestros prójimos, estar odiando, estar criticando, todas estas cosas que verdaderamente tendríamos que entender que no es algo natural de lo que es Dios, de un nuevo ser, de un ser transformado. Entonces, pues de palabras dirán muchos o diremos muchos en ocasiones, porque todos nos equivocamos. Señor, tú eres el Señor de mi vida, pero ¿qué es lo que están hablando tus hechos? Dice, hay un dicho, ¿no? Grítame más fuerte porque tus hechos no me dejan escucharte. O sea, podremos decir miles de cosas, pero si no lo estamos viviendo, ¿de qué nos sirve una teología conceptual y no llevar verdaderamente a la práctica la vida de Cristo en nuestras vidas?
Y dejen ustedes, a veces somos tan incongruentes que según nosotros defendiendo la escritura, defendiendo la verdad, aprovechamos esas cosas para atacar a los demás y para criticarlos y juzgar a la gente. O sea, ¿quién eres tú para juzgar a alguien cuando todas las cosas están en tu contra? Dicen que cuando apuntamos así hay un dedo apuntando para allá, pero hay 3 para acá. Ese no es lo que Dios puso en nuestras vidas, el juzgar a los demás. Nosotros no somos agentes de juicio. Dice la Escritura que ¿quién es el acusador? El enemigo. Yo sé que esto ya se los he dicho muchas veces, pero cuando tú estás acusando a alguien, cuando le estás juzgando, estás trabajando en el equipo contrario. Lo que Dios estableció es que nosotros somos ministros de reconciliación. Entonces entendamos estas verdades. Esto le dio lugar a la carne para continuar viviendo, reinando, pensando y deseando, corriendo y amando al mundo, todo bajo el manto de la obra consumada de Cristo. Entiéndase, bajo un mal entendimiento de la obra consumada. ¿Debemos de estar conscientes y seguros de la obra consumada de Cristo? Sí. Pero debemos de actuar de acuerdo a esa obra consumada en nuestras vidas. Si no lo estamos haciendo, es que estamos faltando a darle verdaderamente el gobierno a Dios en nuestras vidas. No se sienta mal, todos lo hacemos. Pero la idea es ir creciendo, como dice la Escritura, que tenemos que ser como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo? Quitando las tinieblas de nosotros mismos. Entonces es una obligación y una responsabilidad de nosotros que Él sea manifestado a través de nosotros, creyendo, confiando en que la obra ya fue consumada, en que Dios nos ha dado dominio propio, nos ha dado autoridad y todo lo que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo esas funciones. Que el Espíritu mismo nos guía a toda verdad. Que Cristo mismo es quien opera y trabaja juntamente con nosotros. Cuando tú dices, es que esto yo no lo puedo hacer, sí lo puedes, porque Cristo es uno contigo y para Dios no hay imposibles. Empecemos a crecer en esa confianza, empecemos a crecer en esa convicción que realmente somos seres divinos. A veces nos cuesta decirlo, ¿cómo que yo soy un ser divino? Y no porque esté muy divino. Somos seres divinos por la divinidad que vive en nosotros, que es Cristo mismo. Dios te ha hecho todopoderoso porque Él es todopoderoso. Dios te ha hecho omnisciente porque Él es todo omnisciente. Y no significa que esté manifestado en todo momento en ti, pero esas características están en ti. Y en el momento que sean necesarias se van a manifestar. Dios tiene todo contemplado para que tú puedas cumplir con tu propósito, para que tú puedas cumplir con tu asignación. Todas las cosas que son imposibles para ti, para Dios es solamente un pretexto para mostrar su gloria a través de ti. No le digas a los problemas lo grande que son los problemas, dile lo grande que es Él. Cuando veas un problema enorme en tu vida, yo sé que es muy difícil que podamos decir, ¡ay, qué padre, traigo un problemón! No, pero tienes que tener la seguridad y la convicción que de ese tamaño que es tu problema, mucho más glorioso y más grande será la manifestación de Dios en tu vida, porque Él nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Es verdad que Cristo ha acabado su obra, esto es una realidad, y que ha establecido y nos ha dado un don que es perfecto, poderoso, vivo y nuevo. Pero todo el testimonio de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, declara que aunque Cristo compró este don para nosotros, es sembrado en el corazón como una pequeña semilla de mostaza. Y esto es lo que debemos de entender, la cual, esta semilla de mostaza, dadas las condiciones adecuadas, tiene poder para llenar el jardín del corazón y desplazar a todas las demás plantas que puedan estar dentro de ti. Esto es algo extraordinario, es algo que es progresivo, algo que va avanzando. Si en tu alma hay un espacio determinado, en la medida que tú permitas que esa semilla crezca, que la riegues exponiéndote a la palabra. Discúlpenme que se los diga y no es regaño, es reflexión. Si usted no es tan constante en estar siendo enseñado por la palabra, si usted no se expone tanto a la palabra, está dejando de regar esa semilla. Porque dice que la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Usted está dejando de regar esa semilla y lo que está haciendo es ralentizando o haciendo más lento el crecimiento de este árbol glorioso que es Cristo mismo manifestándose en su alma. Es por esa razón que cuando les decimos no dejen de congregarse, es porque ustedes están deteniendo el riego sobre esa semilla. Por eso les decimos que cuando ustedes empiezan a alejarse de las enseñanzas de Dios, la plantita se empieza a secar. Obviamente es una analogía, es solamente un ejemplo, pero ¿qué es lo que vemos? Que empezamos a tener problemas en nuestras vidas personales. ¿Por qué? Porque no estamos permitiendo que crezca eso y empieza a crecer la cizaña o las hierbas que no son las que deben de estar creciendo en nuestras vidas. El Señor, fíjense qué comparaciones tan extraordinarias hace Dios en la palabra acerca de todo esto. El Señor mismo compara el don perfecto de Dios con una pizca de levadura celestial, y todo esto son escrituras, que debe llenar las 3 medidas de harina. ¿Con qué podríamos comparar las 3 medidas de harina? Nada más como una analogía. Si hay una pizca de levadura que entra en nosotros, tiene que actuar en 3 partes de harina que hay en nosotros: espíritu, alma y cuerpo. Y tiene que inundar esa levadura, tiene que llenar e inflamar toda esa masa que hay en nosotros. El espíritu sucedió inmediatamente, pero tiene que ser manifestado también en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Yo traía la levadura muy desproporcionada antes, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Que debe llenar las 3 medidas de harina con una pequeña, también lo compara con una pequeña perla de gran precio, que solo se obtiene y se disfruta perdiendo todo lo demás para poder adquirir esa perla de gran precio y disfrutarla. Dios nos habla que tú tienes que atesorar lo que es la vida de Dios en ti. Si tú no estás dejando que eso sea lo que llene tu corazón y estás permitiendo que otras cosas sean lo que lo llene, no vas a poder disfrutar de esa vida extraordinaria que es la vida de Cristo en tu vida. También lo define como una semilla. La pastora Rosy nos hablaba la semana pasada un poco de esto, que es como una semilla que se siembra entre caminos, pájaros, rocas, hierbas y espinas, donde los de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es como una pequeña piedra cortada. ¿Recuerdan que hablamos del sueño que le interpretó Daniel a Nabucodonosor, a Nabu? Es como una pequeña piedra cortada, no con mano, de una montaña que golpea el reino, que en ese entonces proféticamente era los pies, que era el imperio romano, y destrozaba todos los reinos. Pero también habla de un reino interior en nosotros. Esa piedra que es Cristo viene y desmorona y tritura, si nosotros se lo permitimos, todo ese reino interior incorrecto, para que el reino de Dios y el reino de los cielos sea manifestado en tu vida y llena nuestra alma de la montaña de Dios. El don es realmente perfecto, pero no hace que los hombres sean perfectos de manera inmediata, al menos en su alma, ni automáticamente. Por el contrario, se nos dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué especifica que vuestras almas? Porque el espíritu ya está listo, pero nuestras almas pueden ser salvadas o no, dependiendo de qué tanto nos expongamos a la palabra. ¿Se da cuenta de lo importante de exponernos a la palabra? Nuestra alma puede seguir perdida en muchos aspectos, de muchos vicios del hombre anterior. Y si nosotros no renovamos nuestro entendimiento por medio de la palabra, nuestra alma no está siendo totalmente salvada. Y no me estoy refiriendo a una salvación para vida eterna, porque ya dijimos, eso está en el Espíritu y ya fue resuelto por Cristo una sola vez y para siempre. Pero los aspectos diarios, nuestra vida práctica, la manifestación de Cristo en nuestras vidas, va a depender de qué tanto permitamos que la palabra transforme nuestro entendimiento. Se nos dice, ya lo explicábamos anteriormente: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pedro nos dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y no en el espíritu nuevamente, en el alma, porque todas esas cosas que nos dijeron eran características almáticas,
que si nosotros no rendimos nuestra vida al gobierno de Dios, ¿qué es lo que vamos a estar demostrando en nuestras vidas? Puros odios, puros corajes, puras envidias, puros fracasos, puras cosas negativas. Una persona que está totalmente amargada y hablando puras tonterías, yo le aseguro que es una persona que ha perdido el rumbo espiritual en su vida. Pedro nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Bueno, eso ya lo habíamos comentado. Nuevamente, el don en sí mismo es perfecto, completo y no puede mejorarse porque es perfecto. Algo perfecto no se puede mejorar. Pero el terreno en el que cae la semilla del Espíritu hacia nuestra alma es un ambiente hostil que sofocaría de fácil manera a esta semilla. Debido a esto, el Nuevo Testamento está repleto de advertencias, amonestaciones, instrucciones, prácticas para proteger, apreciar y avivar el fuego del don de Dios en nuestra alma. Que fue sembrado en el interior. Cristo nos advierte en muchas formas diferentes que el talento o la mina se da para que se incremente, y que al siervo que guardó lo que se le había dado sin permitir su crecimiento, el Señor le decretó: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿A qué se refiere esto? Dios ha puesto características impresionantes en la vida de cada uno de ustedes, pero las puso para que las usáramos, para que Cristo sea manifestado a través de ellas. Y si no lo estamos haciendo, no estamos cumpliendo con ese propósito para el cual fuimos creados. Dice la Escritura que somos vasos de barros que contienen lo más maravilloso que puede existir, que es la vida misma de Cristo. Pero nosotros somos los encargados de poder derramar ese aceite, esa esencia tan extraordinaria que es la vida misma de Cristo en nosotros. Entonces seamos prudentes, seamos inteligentes en poder demostrar lo que Cristo es en nosotros. Voy a tener que cerrar ya. Habría muchas otras cosas que comentar sobre esto. Es un tema del cual podríamos hablar muchísimas cosas. Pero vamos a llegar a la conclusión de este estudio en 2 puntos principales. Primero, a pesar de la frecuente, obvia carencia de los frutos del Espíritu a veces en nosotros, o de cualquier verdadera conformación de la imagen y naturaleza de Cristo para que sean manifestados a través de nosotros, recuerden, porque no quiero que se me confundan, somos tan justos, tan santos y tan perfectos como Cristo. La obra consumada de Cristo es una realidad en nosotros. Esa debe ser, como se los digo, siempre nuestra mentalidad y nuestra certeza. Pero debemos de dejar que eso sea manifestado a través de nuestra alma. Muchas personas basan su seguridad en haber llegado a una obra terminada y perfeccionada. En los tiempos verbales utilizados por los apóstoles en sus cartas a las iglesias, ellos dicen: fíjense en todo lo que dice Pablo, pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, pero fueron lavados, estoy hablando nada más partecitas, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Nuevamente, la mente carnal que siempre trata de evitar la cruz rápidamente lee estos verbos en tiempo pasado. Es que Dios ya lo hizo todo. Ya morí juntamente con Cristo ahí en la cruz y ya pasó hace 2000 años. Yo todavía ni nacía, pero ya pasó. Y todo lo analizamos desde un punto de vista pretérito o pasado. Nuestra conjugación verbal en nuestro español, hay otros tiempos, pero los 3 tiempos esenciales o primordiales, maestra, corríjame si estoy en lo incorrecto, son 3. Primero, pasado, presente y futuro. Sabemos que hay otras conjugaciones, pero estos son los 3 principales: pasado, presente y futuro. En el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, que fue el griego, hay un tiempo que se le conoce, una conjugación verbal que se le llama el tiempo auristos. El tiempo auristos es una conjugación
que es la unión de estas tres conjugaciones. Ese tiempo significa que sucede al mismo tiempo el pasado, o que se conjugan juntos el pasado, el presente y el futuro. Así es que si nosotros queremos interpretar muchas de las escrituras que fueron escritas en tiempo auristos, que por nuestro español no nos permite entenderlo de esa manera, significa que cuando dice que yo morí juntamente con Cristo, significa yo morí juntamente con Cristo, yo muero juntamente con Cristo y moriré juntamente con Cristo. Y esto no es a nivel del espíritu, porque ahí sí dijimos que ahí el tiempo es uno y absoluto. Obra consumada, inmediata, perfecta, justa y ya. Pero en nuestra alma tuvimos que haber muerto, que fue la acción legal que Cristo hizo en la cruz. En el día a día tenemos que seguir muriendo a las pasiones, a las debilidades y a todas las cosas, a los vicios del alma. Y en nuestro futuro tenemos que estar conscientes que tenemos que seguirlo haciendo para que Cristo sea manifestado a través de nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, y con esto cerramos, otra razón común por la que las personas creen y enseñan esta perspectiva de la obra consumada de la cruz de una manera incorrecta o mal entendida, es porque habiendo comenzado a ver correctamente que Cristo mismo es la sustancia y realidad de la salvación, se adelantan y concluyen falsamente que debido a que Cristo es perfecto, su experiencia de la salvación por medio de Él también está perfecta y completa. La experiencia de la cruz, la obra consumada de Cristo, ¿está completa? Sí. En el espíritu, en el alma, tenemos que seguir siendo procesados. Y este proceso no es otra cosa más que llegar a la conclusión sencilla de que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y que debe ser Él el que debe ser manifestado a través de nuestra vida. Les pregunto algo, ¿es fácil esto? No. Porque somos a veces tan duros de pensamiento que queremos seguir imponiendo nuestra propia voluntad, queremos seguir haciendo las cosas como nosotros creemos. A veces somos tan orgullosos de creer que todo lo sabemos. No tenemos la humildad de poder escuchar a un pastor que se para aquí enfrente para decirnos lo que la Escritura dice, no lo que él dice. A veces juzgamos a las personas a quienes nos enseñan sin entender que al juzgarlos a ellos lo que estamos juzgando es la palabra, no a ellos. Entonces, seamos inteligentes, seamos prudentes, démosle el valor que se le debe dar a la palabra. Expongámonos a la palabra para que esa palabra pueda derribar cualquier argumento mental que podamos tener y que verdaderamente sean sus principios, sea su voluntad y sea la obra consumada de Él la que sea manifestada a través de la vida de cada uno de nosotros. Yo declaro en esta tarde que si cada uno de ustedes compromete su visión a la visión de Cristo, si cada uno de ustedes domina las cuestiones del alma a tal grado que sea Él el que sea manifestado y no ustedes, que puedan darle el gobierno de Dios en sus vidas, cada uno de ustedes. Yo creo totalmente y absolutamente en lo que la palabra dice, que cosas que ojo no ha visto, que cosas que oído no han oído, ni han subido al corazón de los hombres, son las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de ustedes. Que ustedes verán el aumento de la vida de Cristo en sus vidas, la manifestación gloriosa de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Que en la medida que vayan creciendo y madurando, puedan ver lo fácil que podrá ser someter a su voluntad para que la voluntad de Cristo sea la que sea manifestada a través de sus vidas. Yo declaro bendición, yo declaro sobreabundancia, porque todo esto está encerrado en que Cristo se ha manifestado. No lo declaramos como una finalidad, sino como una consecuencia de que Cristo es el centro de sus vidas. Y yo declaro que las cosas que Jesús hizo y aún mayores son las que ustedes harán en su nombre, a causa de Cristo que vive en ustedes. No hay nada imposible para los hijos de Dios, porque al que cree, todo le es posible. Los declaro más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Amén y gracias. Somos despedidos
Recuerden, las personas que fueron nombradas para la juntita pueden pasar allá a la sala de consejería y que tengan muy buen